Lo más bajo que hay ahí. Por muy espectacular que sea, porque a la gente, claro, le llama la atención, pero la gente que tenemos un poquito más de... sabemos un pelín más, no hace falta tampoco saber mucho más. Pero eso hasta hace 2 años era lo que más se miraba, era el recorte puro. Es que no lo pedían. Ahora hoy, si no tienes saltos, claro, ya no eres no, tanto pero de eso. Javi, yo pienso que salto tenemos que tener, o sea, en los concursos tiene que haber salto, pero más un segundo plano. Y si solo sabes saltar, pues falta eso. Falta personas en la final que sepan, claro, que sepan hacer otras suertes muchísimo mejor. Yo lo que me he dado cuenta es eso, que antes importaba más un buen recorte, que te pasara el pitón a milímetros, y hoy en día es saltos, y la plaza es muy saltos. ¿Y qué tal os pareció eso de que pasaran 3 del mismo grupo? ¿Cómo opináis eso? Mal. ¿Qué opináis vosotros? Muy malo. Seco no se lo mereció. ¿Seco no se lo mereció? No, porque el año pasado se retiraba y aparte de eso, este año ha vuelto a concursar y tenía que haber dejado paso a otros que empezaban. Eso está clarísimo, porque el Seco y el Chipu no merecieron nunca pasar. Y hay casualidades de la vida que nos da que pensar, pues que el que lleva el grupo de arte valenciano, y ellos son componentes del grupo de arte valenciano, pues es el mismo organizador del concurso. El mismo organizador. El que lleva el que llevó todos los festejos de la Plaza de Toros. Y da que pensar, pues, lo que todos ustedes pueden imaginarse. Y que hay que hablar de Alberto Zayas, el Nano, son unos recortadores. ¿Qué pasa? Que no entraron. ¿Qué pensáis? No sé. ¿Por qué no entraron ellos? Hubo gente que mereció entrar. Hubo gente que mereció entrar y no estaba. ¿Vosotros qué opináis sobre la organización y todo ese tema que hubo en el concurso de recortes? Tienen que dar paso a gente joven. Gente joven. Pero, o sea, sobre todo también es que hay muchas cosas en las que se podría profundizar durante horas, porque es que Alberto Zayas sí, es de las personas que mejores saltan, de los mejores saltadores. Hace el mortal, ¿no? Hace el mortal y lo hace impecable, pero impecable, estéticamente perfecto. Y da mucho que hablar, porque si estas personas que estuvieron segundos y terceros en la final, en el concurso más importante que tenemos, o sea, hay que darse cuenta que qué pasa, que es un rival que no está ahí, y qué pasa, que a lo mejor les puede hacer la competencia. Él faltó y dio que hablar mucho. ¿Y tú, Simón, qué opinas de la organización del concurso, de la calle de los toros? ¿Qué cambiarías ahí? ¿Qué viste tú que falló este año respecto a otros años? Pues lo que falló, pues que los grupos son de 5 en 5, menos sí, uno que había de 6, que este año lo han cambiado. En la final de toda la vida ha entrado uno de cada grupo y este año pues entraron 3 de un grupo y 2 grupos, pues mira, pues... Casualidad de la vida, 2 componentes de arte y uno que lo ha sido. Sí, sí. Han hecho muchos cambios este año. No, de hecho, que a la final quedaron, vamos a recordarlos, quedó en 5.º lugar el Juno de Pusol. Sí. Quedó en 4.º lugar Palomino, que hizo un recorte impresionante, que le tocó el pitón. Mereció un segundo. Yo creo que también, yo creo que Palomino se merecía el concurso, se merecía como mínimo el segundo puesto mínimo, sí. Muy empatado con el primero, porque eso es estética de verdad y lo que de verdad. Sí. El tercer lugar quedó el Seco, segundo lugar el Chipu, y en primer lugar el Rata, que el Rata no te voy a decir nada porque el Rata se lo mereció, se la jugó, se llevó la plaza en el bolsillo. Exactamente. Hizo un buen quiebro, desgraciadamente en la final le cogió, pero él ahí con todo su valor siguió tirándole con el brazo y todo mal que tenía, salió, le tiró el último recorte, el último quiebro, hizo todo y se llevó la plaza, hizo un buen concurso y se lo mereció. Y estaba fastidiado, bueno, y estaba fastidiado de hecho. Desde su primera suerte en la final ya fue cogido y de hecho continuó hasta el final y con dolor, sangre taurina, y también varió su suerte porque no se encontraba bien. Claro. Y aún así él ahí al pie del cañón. ¿Tú, Vicente, qué opinas sobre la clasificación de los recortadores? Yo creo que Cristian y el planchado se merecieron más. Se merecían, ¿verdad? Y César Palacios. César Palacios me dejó con la boca abierta, los quiebros que hace, es una máquina. Y de hecho, César Palacios, bien he sabido que el sábado hubo aquí un concurso de recortes y al día siguiente, que era domingo, tocaba en Castellón por la fiesta de la Madalena. Y de hecho, César Palacios se lo llevó. Se llevó el concurso porque es que todos sabemos que es el mejor quebrador que haya, o sea, a pelo, como llamamos vulgarmente. Para mí, el César Palacios y el Blanco de Masamarey son los mejores. O sea, eso ya es un poco a gustos, pero yo qué sé, habían unos
unos parámetros ahí que podía haber entrado en el concurso de Valencia, quiero decir, podía haber entrado muchísima gente a la final podía haber estado, Podía haber ido pero muchísima gente. menos esa gente que encima quedaron segundos y terceros, vuelvo a decir. Mucha gente debía haber estado en la final, no debía, sino que podían haber estado, de todos los que concursaron. Yo creo también que el Cristian de la Baiduxó, ese es un buen recortador y que no pasa a la final. Y yo creo que se lo merece, es que lo tiene merecido, porque siempre pasan, no sé, a mí no, yo no estoy muy a favor de cómo pasan unos recortadores y otros, porque yo creo que hay muchos que deberían de pasar, como es Cristian, que es una máquina y no pasa. O sea, tiene serenidad en el rostro, hace unos quiebros, lo hace todo muy bien. Mucha pasividad. Mucha pasividad, y son gente que se lo está ganando día tras día y currándoselo, y que sin embargo pues no pasan. Sí, pero también es lo que he dicho anteriormente, que pues los toros pues tienen ese problema, Sí, que no no transmitían. dieron juego. Bueno, me comunican que tenemos una llamada, tenemos al teléfono Modesto, que es de Alboraya. Modesto, buenas tardes. Buenas tardes, Visa. ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? Aquí estamos, bien, cogiendo el coche Bien. para irnos ya. Bien, Modesto Sí. es un aficionado de Alboraya, de hecho este mes ha escrito la puntilla en la revista de Bus al Carrer. ¿Qué pasa con Alboraya? Ya nos habló hace 2 programas su opinión. Y Modesto lo he visto estos días en la Plaza de Valencia. ¿Qué te ha parecido a ti, Modesto, lo que fue la desencajonada? ¿Qué te parecían los toros desencajonados? Hombre, los toros, como estuviste viendo vosotros, eran muy bonitos, porque bonitos eran, pero les faltaba mucha bravura. A algunos se les notaba un poco faltos de fuerza, pero mira, no tenemos suerte en los toros aquí en Valencia. No, ¿verdad? ¿Y lo del desafío de Machancoses y las emboladoras valencianas? ¿Qué tal? Eso estuvo muy bien, porque Machancoses aquí, igual que Gregorio, soltaron lo mejor que tienen en su ganadería, las futuras estrellas, Sí. y se les notó que al estar empezando la temporada están un poco... les falta aún más y fueron de menos a más, estuvieron muy bien todas las vacas, a mí me gustaron mucho, y los toros, lo único que los toros en bolas un poquito flojitos, pero bien, a mí me gustó mucho la receta. ¿Qué tal el cajón con las vacas de Machancoses? Ah, el cajón con la El vaca de banco, el Machancoses. banco. El banco, exacto, el banco muy bien. Ahí Bien, con un ¿verdad? compañero de lujo. Lo pasaste bien allí, ¿no? Hombre. El banco sufriendo con las vacas de Machancoses, qué bravura tenían, ¿eh? Eso iba como los trenes. Unos trenes. Lo pasaste mal, te vi. No, normal no. Bueno, ya. No cabíamos todos. No callamos todos. ¿Y el sábado concurso de recortes qué? ¿Qué dices? ¿Cuál es tu opinión de concurso? ¿Qué cambiarías? ¿Qué te gustó? ¿Qué no? Hombre, yo que cambiaría, por lo mismo que estáis diciendo antes el colado al buché, cambiaría primera la manera de clasificar a los concursantes. Porque eso de que pasen los mejores puntuados, pues a mí no me gusta. A mí me gusta más que pase el mejor de cada grupo. Luego, Yo es una postura, una Bien. forma que comparto contigo. Pienso lo mismo yo también. y luego que lo del seco fue, pues mira, no sé, porque una persona que se retira y luego vuelve a entrar en un concurso, y además tan importante como es el de Valencia, a mí me demuestra poca torería, empezando por ahí, y poca personalidad. Muy Que bien. yo no tengo nada en contra del chico ese, ¿no? Pero como aficionado y como persona que me encantan los toros, pienso que hay gente que se merece haber estado allí por culpa de que haya entrado él, no ha podido entrar otra gente. Claro. Y luego por la noche hubo emboladas, también estuviste, ¿no? Sí, no ¿Qué te falta pareció el ninguna. concurso en voladores? ¿Dijeron Hombre, los pues, premios? ¿Eh? ¿Dijeron las cuadrillas que ganaron? Porque yo no lo oí. No dijeron ni quién ganó ni nada, ¿verdad? No, yo cerré la plaza de toros allí porque nos quedamos los de Alboraya ahí Sí. armándolo un rato y no dijeron nada. O sea, dijeron después de cada embolada, dijeron los puntos que habían, los segundos que habían tardado y no dieron ningún premio ni No hubo nada. ningún premio ni nada. Ni nada. Y Toda luego... organización, es cuestión de Sí, organizar fue un un fallo de concurso. organización, pero luego un concurso de emboladores en cajón, en banco, perdón, eso pues la verdad que yo pienso que no se ha visto en ningún lado, vamos. Y más aquí en Valencia, que se haga así, con la afición que hay, y que en todos los lados se embola, en pilón, quitando de algunos pueblos, que se embole en el banco, pues la verdad, a mí no me gusta nada. Claro, eso el año pasado siempre nos acordamos que sí que había un pilón y se hizo de hecho un círculo y todo alrededor del pilón Sí, para que la sí, gente se no hacía pasara con- y se pudiera ver. Este año banco, y un desastre, todos tardaba en meterse en el banco Y creando mucho peligro porque... y la todos gente encima que no te dejaban ver al público, normal que silbar. Todos sabemos que sacan a los toros casi de lo último del corral, entonces cogen mucha fuerza, y como hay una barbaridad de cuerda, Sí. el cuarto toro creo que fue el que le correspondió a la cuadrilla de Tarragona, dio casi toda la vuelta a la plaza. ¿Sabes?
eso es muy peligroso y lo mejor que hay es como se ha hecho el primer año, me acuerdo yo, que se hizo con cajones, con el camión ese que tiene 6 cajones, se puso ahí, se puso un pilón delante, pues a unos 10 metros. Entonces era el toro en un estirón, iba al pilón. Y con el círculo que te estoy nombrando antes, que para que la gente pudiera ver y que los aficionados más se acercaban no se pudiesen meter ahí dentro para que el público pudiese valorar bien la emboscada. Claro. Que ha sido un fallo. Y luego también hubo suelta de vacas francesas y navarras que... De la Camarga francesa. De la Camarga francesa, que a mí no me gustaron, la verdad. Eran muy cerlotas, pienso yo, eran muy flojillas, de hecho se cayó una tierra y todo, ¿no? Al recorte te entraba muy bien. Exacto, eran bravas porque se notaba que tenían ganas. Sí, tenían muchas ganas, salían con querían muchas ganas, más, pero sí. Fuerza, nada, y muy desencastadas las pilló. Pero mira, no sé qué haremos. Luego las navarras sí que dieron más juego. ¿Las de dónde? Las navarras, las vacas navarras, las que soltaron después. Ah, sí, es así. Esas sí que dieron más juego. Pues nada, era esto para compartir una opinión más de las fallas de Valencia. Nos vemos por ahí y buenas tardes, macho. Vale, igualmente. Venga, gracias. esto. Hasta luego, Isa. Buenas tardes. Luego. ¿Qué pensamos aquí nosotros de concurso de emboladores? No dijeron ni premios, yo por lo menos no lo vi. Eso... En vez de haber un pilón, había un banco, no se guardó ni la distancia para que todo el mundo pudiera ver bien la embolada del público y silbaran y con razón. ¿Qué opináis vosotros de Pues yo opino, este tema? o sea, yo opino para empezar que la estética de llegar y ver un pilón bien plantado y en medio de la plaza o a donde esté puesto es súper importante porque va mucho con nosotros más que el banco. Con la tradición. Claro, con la tradición, Va valenciana. muchísimo y es muy importante porque el banco desluce muchísimo. ¿Por qué? Porque es incluso más fácil embolar, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Pues yo lo digo por esto. Pues porque tú coges y cuando van a encender las bolas, conforme están encendiendo las bolas, puede estar cortándola a otro y los dos pueden estar dentro del banco y no tienen ese peligro añadido que es el de embolar con un pilón suelto. Claro, no es lo mismo y es el peligro. Una vez que si un concurso de emboladores tiene que ser una embolada como en las calles. En las calles es de toda la vida un pilón y el toro se amorra ya el pilón la cuerda y le corta la cuerda y no se la cuerda dentro de un banco. Que eso sí que pasa en muchas plazas, ¿no? Es otra forma de cortar la cuerda, pero yo no le veo el mismo peligro ni la misma emoción. ¿Tú qué opinas del concurso de emboladores, José? Yo es que no puedo opinar mucho porque yo no pude asistir. No estuviste allí. ¿Y tú, Simón, fuiste a los emboladores? Tampoco, ¿no? Como te he dicho antes, no pude ir. Tampoco fuiste. Pues eso sí, sabéis que detrás de concurso de emboladores se presentó la Camarga, bueno, anteriormente sacaron vacas de la Camarga francesa que eran muy cerrelotas, esta una vaca me gustaron. De hecho ahí tengo una foto, esto es una vaca de la Camarga francesa, se la botó, como podemos ver en pantalla, se la botó Fran de Puzol, es una gran promesa también, que lo veo yo ahí que está ya metiéndose, aquí lo tenemos a Fran, otra es una vaca, se la estoy arrastrando yo, ese. Y ahí se la botó muy bien, porque eran vacas que entraban bien para todo, entraban para el bote, para todo. Cortaban algo, tajaban sí. bastante. Lo que pasa que también igual, no sé, pero de todas formas yo me esperaba bastante más. Yo esperaba unas vacas ahí más grandotas que botaban más bravas, como más salen en bravas, las películas de Bus al Carrer, que salen se las ve botando, más bravas en la Camarga, que salen ahí que te atajan, que no puedes pasar y botan contigo. Yo me las vi ahí más flojillas. De todas formas eso también es conforme los animales. Hay unos animales que son más bravos, otros menos, y posiblemente igual nos trajeron animales menos bravos. Claro, lo que sí que yo luego en juego es lo de la ganadería de Óscar Llorens, del Pincho, que estuvo allí. Esas vacas sí que fueron dieron juego. Vacas de tierra valenciana aquí. Dieron juego, lo que pasa que eran, o sea, yo ya por añadir algo, o sea, eran un poco distraídas, iban muy apegadas a tablas, distraídas, se fijaban en todo menos en lo que de verdad debían fijarse, que es en el oponente que tenían delante. O sea, no dieron juego a que se parasen y se asentasen y dijesen, pues venir a mí, eso no, que es una cosa muy importante, pues no se dio. También hay que mirar que ha habido una coincidencia este año en cuanto a las fiestas celebradas en la Plaza de Toros de Valencia y de Castellón, que el año pasado de Valencia hubieron más espectáculos, más días de hacer juegos que este año. Este año han habido solamente 3 sesiones y muy mal organizadas porque el jueves bien, pero lo que ha sido el sábado, hacer un concurso sábado cuando siempre ha sido un domingo, porque no lo han podido hacer un domingo porque era en Castellón, y de hecho hacer sábado por la noche aquí en Valencia, porque Valencia y Castellón prácticamente es una vinculación del mundo del toro, que estamos todos unidos,
Y que hagan un sábado por la noche, que hagan aquí concurso de emboladores, al mismo tiempo en Castellón otro espectáculo, me parece no sé, no me parece bien. Es un poco una falta de respeto, por decirlo de alguna forma. Porque podríamos, al fin y al cabo, estamos muy hermanados todas, todas, o sea, Castellón, Valencia y Alicante, y deberíamos pues jugar a hoy lo haces tú y mañana yo. Eso es una cosa que tendrían que tener. Pero es lo que has comentado tú antes, que eso es la organización. Claro, o sea, Si no hay organización no hay... De todas formas, es que hay que tener unas bases muy claras. O sea, la organización, por encima de todo, tiene que estar el tener ese saber de toros y sobre todo el tener, o sea, ser muy aficionado y por encima de todo, antes que el lucro personal. Y si el lucro personal está por encima de todo, lo único que puede traer todo son problemas. Claro, porque yo pienso eso, que estamos todos los valencianos, valencianos de Castellón, de todos los sitios que vienen aquí, de Madrid inclusive, estamos esperando que llegue en marzo para dar comienzo, porque de una manera las fiestas de los toros de Castellón y de Valencia son la introducción a la nueva temporada, que ya empiezan, ahora ya sabemos que el mes que viene la Llosa, pasa Vicent, vienen Museros, en Pascua, para el pueblo de Simón, viene Museros, viene Onda. Chirches, Onda, la Pascua viene Taurina. Onda, la Pascua Taurina. Vienen citas muy importantes y es pueblos muy es el preludio a todas estas fiestas. Que empieza ya toda la temporada y hay que dar comienzo. Y estamos esperando que lleguen Valencia y de Valencia. Hacen en un mismo día, o sea, hacemos 2 días. El jueves vale bien. Y llega el sábado y hacen por la mañana y por la noche. Y no solamente eso que tenemos el sábado hartado, sino es que encima hacen en Castellón y nos perdemos espectáculos. Como fue, por ejemplo, el sábado que hubo en Castellón desencajonada de los toros cerriles que iban a ver para el domingo. Y que yo creo que mereció la pena, eran de la ganadería de don Ramón Flores, Es que con el encaste de Atanasio. Exactamente, merecía la pena ir a los 2 espectáculos siempre y cuando hubiesen salido bien, eso nunca se sabe. Merece la pena ir aquí y allá, pero si está mal organizado, pues tienes que optar y pues yo que sé, podría Elegir haberse lo que te organizado guste. muchísimo Sí, mejor. y el domingo de concurso de Castellón, ¿tú fuiste, Vicente? No, pero soy la clasificatoria. ¿Sabes la clasificatoria? César Palacios primero, César Palacios primero. Majete segundo y Blanco tercero. Blanco Creo- tercero. Creo que sí. El César Palacios estuvo en su línea. César Palacios en su línea. César Palacios siempre está en su línea. Estuvo en su Y Blanco línea en y- tercer puesto, y yo no lo mirando vi, los no pude criterios. ir por asuntos personales al concurso de Castellón, pero yo sé que el Blanco en tercer puesto se lo merece, porque sí que verlo día tras Tiene día. mucho arte. Tiene mucho arte en su cuerpo. Pues Javi, ¿sabes de qué podríamos también comentar sobre la falta del concurso de anillas en Valencia? Muy importante. También, muy importante. Muy importante. Que Sí, el año pasado hubo anillas, hubo también jaleo porque los recortadores, no sé cómo no se estuvo el atrevían con tema. las vacas. No sé cómo estuvo el tema, pero sé que Hubo un problema ahí con la vaca. no que sé se si el atrevían, problema era de los problemas. recortadores o de Dinero y organización, vacas, no estaba yo muy al loro, pero había un problema ahí. Sí, hubo un problema ahí que no sé, las cosas creo yo que se tienen que dejar, no sé de quién fue la culpa, si los recortadores o la organización, pero yo creo que las cosas por parte de unos y de otros tienen que estar habladas antes del concurso y no en el momento, pero bueno, el concurso al final se hizo. Sí. Pero de todas formas, si un año las cosas no van tan bien, siempre está el próximo para Claro, seguir para mejorando, mejorar, no y para, no ha habido. para Para ir a intentarlo, menos. no Bueno, al menos que lo que ha pasado Si no en lo Valencia. haces, no puede salir ¿Qué ha pasado? bien. Que no ha habido concurso de niñas. Sí, concurso de niñas. Sí, aquí en Valencia estuvo, bueno, bien, el año pasado estuvo bien. Las vacas sí que decir que sí, eran muy fuertes. El año pasado eran la perseguida de Chamu Domenech. Claro. Vacas fuertes. Sacaron Tenéis que vacas fuertes que yo qué sé, que para una plaza, no, para unos recortadores está bien, pero pienso que las vacas tienen que ser más que entren mejor, para que sea más juego, porque esas vacas más que poner anillas, es más de jugártela y de tirarla recorta apurado. Pero bueno, cada uno tiene su punto de vista. Sí, pero yo lo que quería decirte, Ibiza, es que, o sea, aquí merecemos un concurso de anillas igualmente, porque hay que pensar que empezamos con concursos de anillas, después ha ido evolucionando la fiesta, pero las anillas han sido un papel muy importante durante la historia de nuestro mundo, de la calle. Siempre ha habido el que ha llevado una anilla y de hecho siempre hay el que ves con una anilla y va a atreverse con la vaca siempre por las calles, y eso todo tiene que ir reflejado a la plaza de toros y todos los actos que hacemos en los pueblos para que la gente La de plaza de más toros es céntrica pues como también la madre. La plaza lo de vea, toros. claro. Y también el que, bueno, concurso recuerdo me ha dicho que no estabais, pero también tengo yo entendido que hubo una acogida sin Sí. gravedad, ¿no? Del Morta, de Onda. Sí, Pero ¿cómo vamos a fue? verlo. ¿Tú cómo sabes? Quiero cómo de fue? rodillas y Quiero de rodillas. se ve que no. Sí, porque es una suerte muy complicada que muy Yo pocos la rodillas, saben. yo creo que se le da menos valor del que tiene. Un kilo de rodillas es una cosa que se tiene que mirar y puntuar al máximo. Es jugársela. Es que si se hace de rodillas y el pitón te pasa, te da un poquito en la cabeza y es que te deja ahí, vamos.
Son cosas que hay que mirarla y la gente ve quiero rodillas bien, pero yo qué sé. Pero quiero tenemos rodillas que tener en sin cuenta quizá. que desluce muchísimo si no hay alguien por detrás. Si hay, o sea, perdón, si hay alguien por detrás cambiándote la vaca, desluce muchísimo. Yo pienso que el quiebro, si se sabe hacer, el de rodillas, hay que hacerlo. Pero si no sabes de verdad hacerlo tú solo, pues yo pienso que no, desluce muchísimo. Pero eso ya cada uno tiene su objetividad y su forma de pensar. Claro. Sí, pues, y en el concurso de recortes, bien nos pudimos estar, pero también hay más programas para Castellón. Estoy mirando aquí la revista de Bus al Carrer y de hecho sale para el viernes que viene y programado un concurso de emboladores con los 6 toros del concurso de recortes. Y a continuación un desafío de Chaume Domenech y de Juan Faet, que yo pienso que debe estar eso bien, vale la pena. Al próximo viernes no, para ayer lo hubo. Hubo ayer eso. Hubo ayer del concurso de emboladores. Sí. Y para hoy, para esta noche hay toros en punta, los mejores toros de momento, que voy a nombrarlos. Va de la ganadería de Vicente Machancoses, va el toro Califa. Muy bueno. De la ganadería de Domingo Tárrega, el toro Reynoso. De Germán Vidal va el Escorpión. De Vicente Peris, Molinero. De Fernando Machancose va el toro Perezoso. Y del Hortolá va Sonajero. También va de Chaume Domenech, Amoroso. Y de Pantero va... del Lecris va el Pantero. Fue un toro... Ese toro me lo tengo yo bien conocido, por eso que ese toro es un buenísimo. Ganó museros. Ganó un museo, de hecho Hace ese 2 toro... años. Yo en verano suelo subir por la zona de Teruel allí. Y de hecho todos pobrecitos. conoceréis la madre del pantero, que es la pantera que ha sido una vaca, pero una Buenísima. vaca muy conocida, pero ya es un poco más Vieja. anterior. El Pantero lo tengo bien conocido, sobre todo este verano suelo subir yo por pueblecillos. Y en las Ventosas, sobre todo me acuerdo yo, estábamos Fran y yo. Y no nos subíamos ni al tablao. Del otro lado, enseguida el toro, ¡bumba! Iba pero embalado que ni paraba. Es que ni tocaba el tablao, iba pero como una bala. Sí. Es un toro buenísimo. El Califa también es un gran toro. Califa de también Machancos se es un atreve toro muchísimo que con los obstáculos y está muy listo el animal. tiene cierta analogía Con también. el que me quedé yo impresionado fue con el perezoso en Follos, El perezoso son follos. que se arrancaba desde 30 metros y conforme te lo recortabas, te hacía hilo hasta que te lo cortara uno, si no... O hasta los palos. Bueno, Sí, pues me comentan que vamos a hacer 2 minutillos de publicidad para pegar un traguillo de agua y tal, y seguimos ahora hablando del mundo. Si quieres volver a disfrutar de las mañanas, en 13 por docena te ofrecemos actualidad, Repetitiva, ocio, previsible, deportes, sin interés, aventura, lo dudo, información, manipulación, entrevistas, aburridas, cultura, petardeo, propuestas, cutres, curiosidades. tonterías. Tenemos también el veterinario. Calla, calla, Julia, ¿les vas a hacer creer que siempre somos igual de serios? Volver a disfrutar, algo que decir, algo que pensar, de las cosas claras para no volver atrás, cambiar la dirección, un solo motor, dejar las cosas claras para no acabar tan mal, algo que decir, algo que pensar, de las cosas claras para no volver atrás, cambiar la dirección, un solo motor, dejar las cosas claras para no acabar tan mal. ¡Tía cutre! Sala Canal, el paraíso de las fiestas. Espectáculos de revista donde reina el buen humor. Diversos ambientes para todos los públicos. La mejor música en directo. En la Sala Canal te encontrarás como en casa. Sala Canal, nuestra sala de fiestas en Valencia. Camino Viejo del Saler, Pinedo. Acomoda a sus invitados en estrechos sofás, incómodos sofás cama o colchones de aire que hacen dormir casi en el suelo. Le presentamos Rest Form. Con solo apretar un botón. Bueno, seguimos aquí hablando de Bus al Carrer, de las fiestas tan importantes como son las de Valencia y Castellón. Y también vamos a hablar de las peñas, de los toros que están con Brian. Hemos dicho que era el comienzo de la Plaza de Toros de las fiestas de la Madalena y de Valencia, era el comienzo para la nueva temporada. Y vamos a hablar, bueno, antes de los toros, tengo una llamada, tenemos al teléfono a Alberto de Jesús, el director de la revista Bus al Carrer.
Alberto, buenas tardes. Y buenas tardes, Vita. ¿Qué pasa? Aquí estoy, te oigo mal, estamos ya en Castellón y está lloviendo. ¿Está lloviendo? Y pensamos que se va a suspender la corrida, pero de momento no dicen nada, ¿eh? Anoche se suspendió el concurso de moradores. Sí. Y esperemos que aguante el agua, se pueda hacer la corrida y mañana el concurso de anillas. Sí, y ahora mismo está yendo para Castellón. Sí, no, ya estamos en Castellón. Castellón, que para la corrida que va a haber esta tarde. Sí, pero está lloviendo mucho, no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero nosotros estamos aquí, estábamos comentando sobre lo del concurso de recortes, de qué tal nos había parecido, y hemos entrado también Modesto, había entrado al teléfono y había dado su opinión sobre el concurso de moradores, sobre la mala organización, que no dijeron ni los premios. Bueno, según parece, pues ha habido mala organización bastante en el concurso de moradores y también en el concurso de recortes, supongo que lo habéis comentado. La gente salió bastante desilusionada porque al final no fue un concurso propio, sino fue una especie de paripé donde el organizador y algunos recortadores pues impusieron a los demás que el premio se repartiera en vez de competirse en un único premio o en tres. Sí. Así que cogieron y repartieron el millón de pesetas entre los 26, salieron apenas a 230 euros. Aquí hubo gente que vino desde Valladolid, desde Zamora, desde Cuenca, desde Madrid, y gente que estuvo preparándose durante todo el invierno para participar. Y resulta que cuando llegaron allí les dieron una camiseta, ya estaban los grupos hechos, nadie sorteo, y lo único que tienen que hacer era pues salir a recortar sin esforzarse demasiado, porque los otros impusieron que no, seguramente porque tendrían miedo o no tendrían el valor para competir con la gente que venía de fuera, así que impusieron que se repartieran los premios. Eso no gustó a la gente, por supuesto la gente que pasó, los recortadores que pasaron a la final, según parece no estaba todo el mundo de acuerdo en que eso era lo más adecuado. Lo que hemos comentado, que se valora ahora más los saltos y no recortes. Claro, pero es que eso se debe de valorar siempre dentro de unos baremos. Siempre el recortador, claro. El recorte vale más que el salto que el quiebro, porque a ningún recortador le podemos obligar a que haga un salto o un quiebro. Claro. Porque puede venir Rubén Palomino de Cuenca, que es el número 1 recortando, o Sergio Delgado, pero sin embargo ellos no saben hacer apenas quiebros y no hacen saltos, con lo cual nunca ganaría. Pero si queremos ver a los mejores recortadores de España, tenemos que darle a ellos la oportunidad y el premio justo y la valoración justa del recorte que se merecen. Si no, lo único que vamos a conseguir es hacer ahuyentar a la afición y que vengan desilusionados y que se creen problemas. Si quieren hacer una exhibición, pues que ponten un concurso, ¿no? En vez de un concurso, pues un espectáculo por la noche, otro día, y que diga, exhibición de los recortadores, tal. Y si tienen tirón de gente, pues que venga gente a verlo, pero que no se aprovechen del tirón del concurso de recorte que tanto ha costado hacer y tanto trabajo y problemas y boicots, con el fin de llevarlo siempre serio, para que ahora lo rompan en una mañana así porque le apetezca. A mí me parece que el empresario debe tomar muy buena cuenta de esto. Sí, y en Castellón también me han dicho a mí que estuvo muy bien, ¿no? Ganó César Palacios. En Castellón estuvo realmente bien, los toros muy bien presentados. ¿Mejores que los de Valencia? En general mejor que los de Valencia estuvieron bien, pero hubo alguno que falló. Y la final, los que pasaron a la final no fueron justo todos los que pasaron, porque también hubo gente que no tenía que haber pasado, y sobre todo hubo una desilusión, porque el último toro fue muy grande, muy bien presentado, pero era un toro de quiebro, así que lo disputaban entre el blanco de Massamagrey, David Casarín de Francia, y César Palacios de Almazora. Ellos tres dieron un recital de quiebros, saltos y demás. Y luego, incomprensiblemente, a David Casarín, que todo el mundo pensaba que sería el segundo o tercero, lo dejaron sin premio y le dieron el segundo al majete, con lo cual la gente se enfadó muchísimo porque pensaron que no era lo justo. Sí, y Diverfesta, Alberto, ¿sabes algo? ¿Te han llegado nuevas noticias? Se ve que Diverfesta, yo he estado preguntando esta semana y aquí nadie dice nada. Como venimos diciendo hace mucho tiempo, aquí no hace